Y va. Entonces, como dijimos, para entender este proceso, vamos a ver cómo se comporta la función 3x más 6 cuando x se acerca al 1. Entonces tenemos una tabla de valores que nos representa todos los valores de x, es decir, los valores de entrada. Entonces notamos, ¿cierto? Tenemos 0,9, 0,95, 0,99, 0,999. Y por otro lado, nos pasamos de 1. O nos estamos acercando, por así decirlo, a 1 desde los menores que 1. Y de otra manera nos acercamos hacia 1 desde los mayores que 1. Entonces sí notamos que las imágenes de la función a través de x evaluado también corresponde a lo que se observa en los valores de entrada. ¿Sí? Entonces también podemos notar que las imágenes también corresponden a tener una relación directa con respecto a su imagen, a su preimagen, perdón. Entonces vemos que a medida que x se acerca a 1, f de x se acerca a 9. ¿Sí? Entonces notamos que si mientras aumentamos acercándonos hacia 1, sucede lo propio, y en el caso contrario también, ¿cierto? O de otra forma, si nos alejamos del 1, los valores también se alejan del 1, tanto en su preimagen como en su imagen. En este caso, diremos que el límite de la función f de x, cuando x tiende a 1, es 9, lo que escribiremos como límite cuando x tiende a 1 de la función, que en este caso es 3x más 6, es igual a 9. Entonces esa es eh, nuestro primer encuentro, digamos, intuitivo con respecto a una tabla de valores de la función. Más aún, notemos que podemos calcular directamente f de valor 1 igual 9, ¿cierto? En este caso, evaluamos simplemente x en 1 y nos damos cuenta que el valor es 9, ¿cierto? Y que este valor, en esta situación en particular, coincide con el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x. Entonces ahí notamos, ¿cierto?, nuestra curva y podemos notar que en este caso, al ser una recta, la evaluación en el valor 1 del dominio nos da como imagen el 9, que es justamente simplemente evaluar la función en ese punto. Entonces consideremos otro caso. Entonces ahora no tenemos una recta, bueno, de la misma forma que expresada recién, como una ecuación lineal. Entonces consideremos la función g de x definida como x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Nuevamente hacemos una tabla de valores para g de x cuando x se acerca a 1. Entonces tomamos diferentes valores con el objetivo de evaluar en esta función. Entonces vamos evaluando, tenemos 1,9 al evaluar en 0,9 de x de esta función. Por otro lado, si evaluamos en 0,999, la imagen correspondiente sería 1,998. De otro modo, nos damos cuenta si evaluamos, digamos, pasadito del 1, ¿cierto? El 1,001, nuestra imagen es el 2,001. ¿Ya? Y de la misma forma vemos que si los valores de la preimagen aumentan, los valores de la imagen a través de la función también se comportan de la misma manera. Entonces, de otro modo, puedo ponernos cuenta que si aproximásemos el x en valor 2, nuestro g de x, perdón, 1, nuestro g de x tiende hacia 2. Entonces vemos que en la medida que x se acerca a 1, g de x se acerca a 2, y en este caso diremos que el límite de la función g de x cuando x tiende a 1 es 2, y lo escribimos de la misma manera. El límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a 2. Notemos que en este caso no podemos evaluar g directamente en 1, puesto que 1 no pertenece al dominio de la función, ¿cierto? Sabemos que indetermina nuestro denominador. Sin embargo, es claro que si x es distinto de 1, esta función la podemos simplificar, ¿cierto? Porque vemos que en su numerador tenemos suma por su diferencia. Podemos factorizar por x menos 1 por x más 1. Simplificamos el denominador y nos queda equivalente a la función x más 1. Expresión que sí podemos evaluar en x igual a 1, obteniendo el mismo valor que el límite encontrado, 2. Entonces nuevamente podemos observar en cuanto a su gráfica de la función, que considerando el valor 1 del dominio, aquí está claramente graficada la función x más 1, ¿cierto? Entonces para esto vamos a probar nuevamente, con respecto a la tabla de valores, de una función un poco más compleja. Entonces vamos a obtener el valor de la función, o del límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x.
Entonces la función f de x, vamos a decir que f de x es igual a nuestra función, ¿cierto? Seno de x sobre x. Notemos que, por ejemplo, no está definida cuando x vale 0 por el denominador. Entonces, usando una calculadora, o digamos en este caso tenemos los valores listos aquí, vamos a elaborar la tabla de valores con precisión hasta 8 decimales para este caso, ¿ya? Y supondremos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Esto después a futuro lo vamos a probar propiamente tal con algunos teoremas que también nos quedan por ver. Entonces podemos notar que esta conjetura es correcta. Consideramos los valores de x, ¿ya? Tanto en signos positivos como negativos. Recordemos que tenemos cuando x tiende a 0, ¿sí? Entonces tenemos cuando x tiende a 0, vemos que en este caso nos acercamos tanto por la derecha como por la izquierda hacia el mismo lugar, ¿cierto? Porque estamos considerando los más menos 1, más menos 0,5. ¿Sí? Y vemos que en ambos casos, además recordemos la naturaleza de la función seno, los valores de la imagen tienden a 1. ¿Sí? Entonces, a medida que los valores de x se acercan a 0, los valores de la imagen en seno de x sobre x tienden a 1. Entonces, podemos notar mediante su gráfica que la conjetura parece ser correcta, por lo cual nos podemos generar una idea de lo que significa hablar de límite. Sin embargo, ¿cierto? Justamente esta idea, en base a la imprecisión de la forma en la que estamos viendo, puede causar algunas confusiones, tales como acostumbrarnos a llegar y evaluar la función en el valor al cual tiende la función. Vamos a ver otros casos antes de pasar a la definición semiformal. Consideremos la función h de x, definida por el valor absoluto de x menos 1 sobre x menos 1. Considerando la tabla de valores para h de x, cuando x tiende a 1, entonces consideramos todos los valores mientras nos acercamos hacia 1, tanto por la izquierda como por la derecha, es decir, desde los menores que 1 o también desde los mayores que 1, y nos damos cuenta que nuestra función, al parecer, tiene un comportamiento de cambio de signo, ¿no? Bueno, sabemos que eso se debe al valor absoluto de la función, ¿cierto? Entonces notamos que esta función es menos 1 para todos los valores menores que 1, mientras que para todos los valores evaluados que sean mayores que 1, la función toma la parte positiva de 1. Entonces aquí hay una diferencia con las situaciones anteriores. En la medida que x se acerca a 0, perdón, a 1, por la izquierda, es decir, por los valores que son menores que 1, la función se acerca al menos 1, mientras que en la medida que x se acerca al 1 por la derecha, o por los valores que son mayores que 1, la función se acerca al 1 positivo. En este caso, diremos que el límite de h de x cuando x tiende a 1 no existe. Con estos casos en mente, daremos una primera definición semiformal del límite con una función en un punto. Entonces vamos a ver primero el límite de una función en un punto. Ya en ese punto, ¿cierto? Cuando hablamos en un punto, en ese punto es el valor al cual nos acercamos. Por ejemplo, en este caso que era cuando nos acercamos a 1, ¿cierto? Ya. Entonces aquí también algunos quizás se preguntarán cuál es la gran diferencia que existe en los casos anteriores con respecto a este, y por qué en este caso diremos que el límite no existe, cuando vemos que si nos acercamos tanto por la izquierda o por la derecha, sí tenemos valores. ¿Ya? Entonces el caso acordado es que si estos valores son distintos, es decir, no podemos tener diferentes límites dependiendo de desde dónde nos acercamos a este punto. ¿Ya? Entonces, bueno, luego con las definiciones eso va a quedar mucho más claro. Bien, entonces como definición de límite, consideremos A real. Entonces tenemos A, un valor real, F, una función definida desde un dominio del subconjunto real hacia los reales, como codominio. Una función de tal manera que D contiene algún conjunto de la forma B estrella, donde B estrella se conoce con el nombre de vecindad perforada. Entonces, este conjunto es de la siguiente forma. A menos delta, A más delta, menos A. Recordemos que A solo era un número real. Y delta
es un real positivo. Entonces, equivalentemente, contiene un conjunto de estrellas que tiene todos los puntos reales, tales que la distancia entre todos estos valores y el A es menor que delta, para cierto delta positivo. Entonces, en otras palabras, si uno quiere verlo en la menor cantidad de dimensiones posible, en este caso en reales, vamos a rayar aquí. ¿Cómo se lo imaginarían ustedes, por ejemplo? Lo que dice aquí, tener una vecindad perforada. Entonces, si tenemos la recta real, supongamos esta es la recta real y está centrada en un valor, ¿cierto? Que sería el valor A. Entonces, supongamos aquí está mi A. Y recordemos que esta es la recta real, A es un número cualquiera. Entonces, lo que dice es que existe un delta mayor que cero y esta vecindad perforada sería, supongamos, este intervalo, donde la distancia de aquí hacia A es A menos delta. Hacia la derecha, esta distancia sería A más delta. En el fondo significa que esta es delta, esto es delta, ¿cierto? Entonces lo que está antes es A menos delta y lo que está después es A más delta. Y la única diferencia que sabemos es que este delta es positivo, ¿sí? Entonces puede ser tan chiquito como queramos o a la vez tan grande como queramos, ¿sí? Que es positivo. Y como si se dan cuenta acá, tenemos este intervalo, pero le estamos quitando A. Entonces en el fondo, por eso se llama vecindad perforada, ¿cierto? Entonces donde está el punto A, tenemos un agujero. Y esto, como vimos, es abierto, ¿cierto? Que son abiertos en ambos lados. Entonces quiere decir que para cualquier punto que esté aquí, este punto vive en la vecindad perforada de A. ¿Ya? Así generalmente se denota. Entonces también cuando se ve aquí x menos A, que son todos los puntos tales que esta distancia es menor que delta, porque si tomamos cualquier punto aquí, supongamos un x acá, ¿sí? Entonces la distancia entre x menos A va a ser menor que delta, que la delta recordemos que sería el total de este intervalo, tanto hacia allá como hacia acá, ¿sí? Entonces eso es una vecindad perforada, un intervalo que tiene un hoyito justo en el centro y que cuyo centro es un número, en este caso un número real, simplemente. Entonces diremos que el límite de f de x cuando x tiende a, que aquí está el número real, es L, que también es un número real, lo que se escribe como el límite cuando x tiende a de la función f de x es L, si f de x toma valores tan cercanos como se quiera al valor L, cuando x es suficientemente cercano, pero diferente de A. Y entonces notemos aquí que tiene bastante sutileza, ¿cierto? La definición. Entonces, el límite no es simplemente como lo vimos en la primera parte de las tablas y como daba a veces la idea intuitiva de que era evaluar la función en el punto. Y que los gráficos, como por ejemplo la función, eh, la primera que vimos, ¿cierto? Que era una recta de una ecuación lineal, bastaba con evaluar el valor en la imagen, en la preimagen y listo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ahí no estábamos considerando esto, que era diferente de A, ¿cierto? Podía dar el momento de que fuesen iguales. Entonces, hay que tener cuidado con estas sutilezas. Valores tan cercanos como se quiera, y cuando hablamos de suficientemente cercano, pero diferente. En el fondo estamos hablando esta sutileza, de que existe un delta mayor que cero. Estamos diciendo que es tan cercano como se quiera, no sabemos cuánto. Sabemos que la distancia que existe es positiva, entonces puede ser muy muy pequeña como uno quiera. Entonces eso se establece como el suficientemente cercano, tan cerca como se quiera. ¿Ya? Entonces, cada vez que hablemos de esto es porque estamos comparando con respecto a un parámetro, generalmente va a ser un valor positivo, lo suficientemente pequeño. Como observación, el conjunto B estrella aquí arribita recibe el nombre de vecindad perforada de A. En términos generales, esto quiere decir que los valores de f de x se aproximan a L cuando x tiende a A. En otras palabras, los valores de f de x tienden a estar más o menos cerca del número L cuando x se acerca cada vez más al número A. Ahora, de ambos lados de A, ¿cierto? Como vimos en las tablas.
pero considerando x distinto de a. Entonces nos acercamos lo suficiente, pero no llegamos a evaluar en el punto mismo. Note la frase, pero x distinto de a, es la definición del límite. Esto significa que al encontrar el límite de f de x cuando x se aproxima a a, no se considera x igual a a. De hecho, la función no necesita estar definida para x igual a a. Lo único que importa es cómo se define cerca de a. Entonces aquí nuevamente notar, cuando vimos el ejemplo de g de x, que su cociente en su denominador tenía x menos 1 y estábamos buscando el límite cuando x se aproxima a 1. ¿Ya? Entonces justamente en ese caso, la observación era que no era posible llegar a evaluar la función porque no estaba definida en ese punto. ¿Ya? Pero justamente lo que a nosotros nos importa es que está definido cerca de a. ¿Qué tan cerca? Un delta positivo o un epsilon positivo, ¿cierto? Que quiere decir que lo suficientemente pequeño. Entonces, vamos a notar esto en algunos casos. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de funciones y cómo esto lo vamos a representar respecto a algunos límites. Entonces, consideremos estos casos. En el caso de la izquierda, ¿cierto? Tenemos la función f de x, de ahí de azulito, ¿ya? Y notamos que vamos a considerar acercándonos al a. Vemos que a, la función, ¿cierto? Ahí ese puntito blanco quiere decir que está abierto ahí, o que hay un agujero en el a. En el fondo que la función no está definida para a. Entonces en este caso notemos que el límite de la función cuando x tiende a es L, ¿cierto? Que sería el valor que proyecta su imagen, cuando la función no está definida en a, es decir, a no pertenece a su dominio. Entonces, en otro caso, tenemos otra función, nuevamente una función y igual a f de x, de esta curva, donde notamos que si bien a, o la imagen a través de a, no está definido en la curva, pero sí está definido en otro punto, entonces en este caso vemos que está acá arriba, notamos que el límite de la función cuando x tiende a e, nuevamente es L, que la función está definida en A, es decir, existe f evaluado en A. Sin embargo, notamos que el límite de f de x cuando x tiende a es distinto de la función evaluada en el mismo punto. Entonces, estamos notando que necesariamente no debe estar definida la función, y vemos que en el caso de que sí esté definida, no necesariamente va a ser igual al límite. Y también notaremos el caso, digamos el caso más bonito donde todo funciona. Tenemos la función f de x. Vemos que en A la función está definida y además de solo estar definida, coincide con el valor del límite. Entonces en este caso vemos que el límite de la función cuando x tiende a A es L. La función sí está definida para A y que existe f evaluado en A. Y en cuyo caso el límite es la función evaluada en A. Entonces, estos tres ejemplos podemos observar que cuando x tiende a es L, que es un número, independientemente del comportamiento de la función en dicho punto. Entonces vamos a ver otros casos. Entonces notamos la diferencia de las curvas, ¿cierto? Vemos que son funciones definidas por parte. Recordemos que una función definida por parte era como que cortásemos su dominio, ¿cierto? Entonces le dábamos condición a los valores de entrada a la función y dependiendo de los valores de entrada, cuál era la función definida para ese tramo. Entonces notamos acá, tenemos la función f de x, ¿cierto? De verde, vemos que está perforada en A, arriba, sin embargo abajito continúa la curva, ¿cierto? Bueno, después vamos eh, a futuro, digamos, un futuro no tan lejano, vamos a considerar, a etiquetar con ciertos nombres a las funciones que tengan este tipo de comportamientos. Entonces vemos en el primer caso, en el caso de la izquierda, que el límite de la función cuando x tiende a no existe. ¿Ya? Vemos dos casos. La función está definida en A, f evaluado en A, es decir, f de A existe,
y en este caso es igual a L menos, se le coloca L menos, ¿cierto? Por considerar de que tenemos dos límites en este caso. ¿Por qué dos límites? Porque si nos acercamos hacia a través de la función, si nos acercamos por los valores menores que A, llegamos a L menos, ¿cierto? Y si nos acercamos por los valores que son mayores que A la función, llegamos a L más. Y damos cuenta que estos dos no coinciden. Por otro lado, vemos la función de la derecha. Tenemos nuevamente una función. En este caso vemos que está perforada en ambos lados. Sabemos que eso no nos importa, ¿cierto? Que esté definida la función en un punto. En este caso nos damos cuenta que el límite tampoco existe, dado que si nos acercamos por la izquierda, llegamos a L menos, si nos acercamos por la derecha, llegamos a un punto distinto que L más. No coinciden, el límite no existe. Y además, en este caso, vemos que la función no está definida para A, es decir, A no es un valor del dominio, ¿cierto? Es decir, acá está perforado en ambos casos. Y finalmente un tercer caso, tenemos nuevamente nuestra curva, ¿cierto? Y igual a f de x, vemos que tiene un punto añadido, es decir, sí está definido f de a, solo que no coincide con los límites en este caso. Entonces nuevamente notamos que el límite no existe por la misma razón, ¿cierto? Es decir, el límite, si nos acercamos por la izquierda, nos da L menos, si nos acercamos por la derecha nos da L más, no coinciden, el límite no existe. Y nos damos cuenta que en este caso la función sí está definida en A, pero no coincide con ninguno de los límites, ¿cierto? Entonces vemos estos tres ejemplos, podemos notar que a medida que x se aproxima a A, tanto por la izquierda o por la derecha, los valores de la función no se aproximan a un mismo valor determinado. Se dice que no existe el límite de f de x cuando x tiende a A, independientemente del comportamiento de la función en un punto. Entonces, si tenemos diferentes límites, si me acerco por la izquierda, me acerco por la derecha, o de otro modo, me acerco por los valores menores que A, me acerco desde los valores mayores que A, y estos valores no coinciden, diremos que el límite no existe, independientemente si la función está definida en dicho punto A. Entonces podemos hacer, en base a lo que hemos visto hasta ahora, calcular intuitivamente si existen los siguientes límites. Entonces en este caso están los ejemplos como ven ahí resueltos. Notamos el primer caso que era una función lineal, y en el caso de la función lineal vemos que no había problema de evaluar en la función, el punto de la función, ¿cierto? Y no había ningún drama con eso. De otro modo, uno puede hacerlo por una especie de tabla de valores, ¿cierto? Porque nuevamente aquí está intuitivamente, ya no estamos aplicando todavía la definición. Si hiciésemos una tabla de valores, en este caso vale la pena aproximar nomás. Entonces, si evaluamos acá en 2, ¿cierto? Tenemos 3 inmediatamente. Ya, para este caso vale la pena, como vimos en un ejemplo, factorizar. Primero, notemos que arriba tenemos la diferencia de cubos, abajo tenemos suma por su diferencia. ¿Sí? Entonces, factorizando, podemos simplificar, y una vez simplificado vemos que no hay problema con evaluar en 1, ¿cierto? Porque este valor no pertenece al dominio. Entonces, en este caso, se simplifican los x menos 1, y luego en el segundo caso no tenemos ningún problema para hacer una aproximación. Entonces, esta aproximación, en este caso, probamos evaluando en 1. ¿Sí? Entonces, evaluamos en 1, nos queda 3 medios. Para el ejemplo 3, vamos a aplicar el mismo caso. Necesitamos factorizar el término del numerador, ¿cierto? En caso de que no lo hemos encontrado, recordemos que dentro de los productos notables vimos algunos de los casos. En este caso, este se hace por completación de cuadrado, ¿cierto? Si no parece directo. Ahora, ¿cuál es una forma? Hay varias formas de encontrar esta división, ¿cierto? Una es por completación de cuadrado directa, y digamos la forma constructiva, pero un poco más segura, es mediante división de polinomio. Entonces, para saber cómo dividir polinomio, en este caso, uno ve el término independiente, ¿cierto? En este caso el 4, vemos cuáles son los divisores de 4, sabemos que no hay muchas opciones, y podemos probar tanto con el 2 positivo, con el 2 negativo en este caso, que son los candidatos mayores. Entonces uno considera x menos 2 y divide el polinomio. Si le da un valor exacto es porque tenemos la factorización. En el caso de que no le dé exacto la división, tiene que probar con el más 2. ¿Sí? Y así después con el 4 también puede probar, etc. Digamos el método, como uno le llama, largo, carretero, pero muchas veces el más seguro, que no le da
tanto tiempo de perder como buscar la factorización correcta. Entonces, en este caso, el límite cuando x tiende a 2 de esta función, una vez factorizada, notamos que nos permite simplificar los términos, cuya evaluación nos da menos 4. Finalmente, bajo el mismo término, la última función, tenemos la diferencia de que nos aproximamos al 0, ¿cierto? Entonces, haciendo el mismo método, tenemos 2x menos 3, si aproximamos esto al 0, nos da 2, ¿cierto? Ya, entonces, dada la naturaleza de estas funciones, como damos son solo polinomios o bien divisiones de ellas, hacer una correcta, una forma intuitiva, digamos, evaluando el valor al cual nos aproximamos, nos parece comportarse de la misma manera que el límite. A pesar de que vimos en los tres gráficos, ¿cierto?, de que no necesariamente la función iba a estar bien definida en este punto, o bien necesariamente el límite no iba a coincidir con esta función. Entonces, ahora sí veremos el concepto de límite propiamente tal. Esta es la manera que nos importa. Entonces vamos a definir el límite de una función, considerando nuevamente f, una función definida desde un dominio de subconjunto de los reales hacia los reales. Una función tal que D, su dominio, contiene alguna vecindad perforada de A. Diremos que el límite de f de x cuando x tiende a es L, un número real, y escribiremos por límite de x cuando x tiende a de f de x L, si para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que la distancia entre x y a es menor que epsilon, entonces implica que la distancia de la imagen de la función para todo x menos su límite es menor que epsilon. Entonces, acá también vale la pena hacer hasta observaciones. La metodología de ejercicios para este caso, ¿cómo va a ser? Probar que el límite de tal función cuando x tiende a tal número es tal valor. ¿Cómo probaremos eso? Por esta definición. Entonces, ¿cuál es esta definición? Notemos los cuantificadores. Tenemos, para todo epsilon, existe, entonces esta es la pregunta, ¿cierto? ¿Existirá de verdad? Entonces, asumimos el epsilon mayor que 0, tenemos que buscar que exista un delta que cumple que si este delta positivo es mayor que la diferencia entre x y al valor al cual se aproxima x, es menor que este delta que estamos buscando, implica, de otro modo, que la diferencia entre la función y el límite, la distancia entre ellos, por eso es un valor absoluto, es menor que el epsilon. Entonces, ¿cómo uno busca esta cosa? ¿Cierto? Hay dos formas de buscarlo. Una es partir prácticamente con un epsilon de acá y armarse esta cosa. Y generalmente la forma más, digamos, costumbre, quizás más fácil de poder encontrar, es al revés. Es decir, uno comienza con esto y en base a la función, uno va a armar desigualdades para llegar a esto. Entonces sabemos que todos los vamos a estar relacionando con epsilon, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar, supongamos, un epsilon cuarto, epsilon cuadrado a la cuarta, ¿cierto? Entonces, como queremos buscar un delta que cumpla esto, y la única condición que tiene ese delta es que sea positivo, como sabemos que epsilon es positivo, si lo dividimos por 4 sigue siendo positivo, esta cosa sabemos que sigue siendo positivo, entonces uno dice, este es mi delta, y cumple la definición, ¿ya? Vamos a hacer ejemplos claramente, ¿cierto? Pero porque esto es algo que generalmente cuesta mucho en un principio. Como observación, es importante notar que para calcular el límite de una función cuando x tiende a en un punto, la función no necesariamente debe estar definida en dicho punto, como lo hemos visto y lo hemos reiterado en muchas ocasiones. Puesto que el valor absoluto de x menos a es la distancia de x a y el valor absoluto de f de x menos L es la distancia de f de x a L, y como epsilon puede ser arbitrariamente pequeño, ¿cierto? Porque es solamente mayor que 0, la definición del límite
puede expresarse en palabras como sigue. El límite cuando x tiende a de f de x es L, significa que la distancia entre f de x y L puede hacerse arbitrariamente pequeña tomando la distancia de x hacia A suficientemente pequeña, pero siempre distinta de cero. Recordemos que distancia distinta de cero quiere decir que no son el mismo, ¿cierto? Entonces decir que f de x y L no son el mismo y x tampoco es el mismo que A. Equivalentemente, diremos que esta definición significa que los valores de f de x pueden hacerse tan cercanos a L como queramos, tomando x lo suficientemente cercano de A, pero no igual. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que me estoy acercando cada vez más lento, si uno lo quiere ver como magnitud. ¿Sí? Si me acerco cada vez más lento, significa que me voy acercando hacia los valores más chiquititos que están al lado de A, pero sin llegar a A. Entonces, eso se refleja con la relación respecto a f de x con L. También podemos reformular esta definición en términos de intervalos, observando que la desigualdad x menos a como distancia menor que delta es equivalente por propiedad de valor absoluto, ¿cierto? Si miramos, a que a menos delta es menor que x, menor que a más delta. Entonces esto vale la pena también aquí subrayar, porque justamente uno parte con esto, ¿cierto? Y después esto implica un entonces, ¿cierto? Entonces ahí están las dos formas. La forma es que esto es equivalente a esta cosa. Entonces, como sabemos que nuestra función f de x siempre depende solo de x, uno constructivamente puede armar la función aquí al medio. Si armo la función aquí al medio, voy a obtener una cota superior, o mejor dicho, un término al cual es desigual, el cual tomamos como epsilon y listo. ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas de poder llegar. Asumimos nuestro delta y llegamos al epsilon, o empezamos desde el epsilon y tenemos que hallar el delta que cumple la definición. Además, que el valor absoluto de x menos a es positivo, es verdadero si solo si la distancia o la diferencia entre x y a es distinta de cero, que solo sucede cuando x es distinto de a. Del mismo modo, la desigualdad de la función con respecto al límite, el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon, es equivalente al par de desigualdades que f de x está entre el límite más epsilon y el límite menos epsilon. Entonces, nuevamente esto vale la pena subrayar. Recordemos que f de x va a ser una expresión algebraica, ¿cierto? Que depende de x. Por tanto, en términos de intervalos, la definición número 2 se puede establecer como sigue, es decir, la establección formal. El límite cuando x tiende a de f de x es L, significa que para todo epsilon mayor que 0, sin importar qué tan pequeño sea epsilon, podemos encontrar un delta mayor que 0, tal que si x está dentro del intervalo abierto a menos delta, a más delta, con x distinto de a, entonces f de x está dentro del intervalo abierto L menos epsilon, L más epsilon. Entonces, bueno, si uno quisiese dibujar esta cosa rápidamente, tenemos nuestra curva por ahí, cualquiera sea, ¿cierto? Entonces dice que si aquí está A, acá tengo delta, A menos delta, este es el punto A menos delta, este de acá está A más delta, considerando delta como esta distancia. Entonces aquí tenemos este intervalo abierto, ¿cierto? Y lo que nos dice es que para cualquier punto que esté en esta vecindad, vamos a ver que su límite también lo podemos encontrar tan cerca respecto de un intervalo, en este caso sería acá arriba L más de epsilon, y en el caso de aquí abajito sería menos epsilon. ¿Sí? Entonces por eso que cuando está suficientemente pequeño es como que nuestro intervalo es más chiquitito, ¿cierto? Cada vez más junto. Y eso se corresponde con respecto a qué tan junto está el intervalo en su límite, ¿sí? Entonces esa es la correspondencia que se establece según esta definición. Geométricamente, vamos a verlo ahora en la recta real,
Esta afirmación se interpreta representando una función por un diagrama de flechas, donde f hace corresponder un subconjunto real con otro subconjunto real. Entonces tenemos la función, tenemos acá los valores dados, ¿cierto? X, A, sabemos que X a través de la función va a f de A, X va a f de X. Entonces la definición del límite señala que si cualquier intervalo pequeño, L menos epsilon, L más epsilon, ¿cierto? Que podemos notar acá a la derecha, está alrededor de L. Entonces, este es nuestro intervalo alrededor de L. Lo que nos dice es que entonces podemos encontrar un intervalo A menos delta, A más delta, alrededor de A, tal que la función f hace corresponder a todos los puntos de este intervalo de acá, excepto posiblemente a A mismo, puntos de este intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Entonces, ¿cuál es el juego de esta cosa? Que lo único que sabemos del delta y del epsilon es que son positivos, ¿cierto? Entonces estos intervalos pueden ser, por ejemplo, justo acá puede ser muy grande y el acá puede ser muy chiquitito, ¿cierto? O al revés, pues este puede ser un intervalo enorme y el epsilon de acá también. Es una definición bastante generalizada respecto a esa idea. Geométricamente, también se puede dar una interpretación del límite en términos de la gráfica de la función. Entonces, en este caso, si epsilon mayor que 0 está dado, dibujamos la recta horizontal I igual a L más epsilon y la recta horizontal I igual a L menos epsilon. Entonces, como miramos en esta parte, vamos a acercar a futuro. Entonces, tenemos respecto a L, L más epsilon, L menos epsilon, y trazamos sus rectas horizontales para tener ahí una idea dentro del intervalo en el cual va a estar funcionando esta cosa, en su gráfica. Si el límite cuando x tiende a de la función es L, entonces podemos encontrar un delta mayor que 0, tal que si restringimos a x en el intervalo a menos delta, a más delta, sin considerar x igual a a, entonces la función f de x está entre estas rectas. Está aquí en este pedacito rojo, en esta región. Se puede ver usted que si se encuentra tal delta, entonces cualquier delta más pequeña también va a funcionar. Ya, por eso que generalmente se añade ahí como el encabezado necesariamente pequeño o lo suficientemente. Es importante percatarse de que debe funcionar para todo número de epsilon, sin importar qué tan pequeño se elija. Si se elige uno más pequeño, entonces podría requerirse una delta más pequeño. Entonces aquí era lo que hablábamos recién, tenemos cierto L, consideramos la distancia con un epsilon hacia arriba y hacia abajo, le quitamos ese, lo sumamos a epsilon, tenemos nuestras otras rectas. Entonces lo que dice es que en esta vecindad la curva va a estar en esta región. Entonces aquí está el caso cuando x es distinto de a, ¿sí? Y aquí cuando es más pequeñito. Entonces esa es la correspondencia, ¿cierto? Si este intervalo es más grande, ¿ya? La región de acá también se va a ver correspondido con respecto a eso, y en el caso del delta, ¿cierto? Tomamos una distancia más chiquitita, ¿ya? También eso se refleja con respecto a la distancia de L respecto a epsilon. Entonces, como ejercicios o ejemplos, vamos a ver si alcanzamos a hacer al menos uno o dos. Vamos a demostrar la existencia de los siguientes límites utilizando la definición. Entonces tenemos caso 1, demostrar que el límite cuando x tiende a un punto arbitrario x sub 0 de c es igual a c, donde c es una constante. El caso 2 probablemente también lo vamos a alcanzar a hacer. Tenemos límite cuando x tiende a 2 de x más 1 es 3. Entonces eso lo vamos a probar por la definición. Entonces vamos a hacerlo en la pizarra para estar mucho más cómodo. Que sí, vamos a acercar esto. Ahí está bien.
Mientras, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna observación que hacer respecto a lo que hemos definido, que siempre cuesta, ¿cierto? Ver. Bueno, el ejemplo siempre también permite ilustrar un poco mejor la idea, ¿cierto? Porque es más o menos enredado esta cosa de los epsilon y los delta. Sí, justamente. Ahí para los que se adelantan, se dio cuenta el tiro. Claro, justamente el ejercicio 6 es la definición de derivada que veremos en el futuro, en este caso aplicado hacia la recta. Dependiente m, coeficiente de posición b. Sin saber que todavía es la derivada, ¿cierto? Total, como por su definición a través del límite, sabemos que se comporta tal y como límite, así que sale por ahí. Entonces, para el caso 1, tenemos que el límite, cuando x tiende en este caso a sub 0, de c igual a c, donde c es una constante. Entonces, lo que debemos probar, o hallar, ¿cierto? Que dado cualquier epsilon mayor que 0, se puede encontrar, o podemos hallar un delta mayor que 0, tal que siempre que ocurre que el valor absoluto entre x y el valor al cual se aproxima, x sub 0, es menor que este delta, entonces el f de x, que es c, menos su límite, que también es c, es menor que epsilon. Entonces este ejercicio, digamos que es el más fome de todo, simplemente porque si se dan cuenta aquí, esto es 0, ¿cierto? Y recordemos que la única condición era que dado cualquier epsilon, esta cosa existe. Entonces, ¿vale la pena encontrar uno? Por supuesto que vale la pena encontrar cualquiera, ¿no? Esta es una de las condiciones más fome en realidad de los ejercicios, pero vale la pena encontrar. Ahora, ¿cómo se traduce este ejercicio? Si lo vemos. Se traduce que el límite, cuando x tiende a cualquier número real de cualquier constante, es la constante. Es decir, casos particulares de esto sería, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a 0 de menos 7, ¿cuánto es? Menos 7. Menos 7, muy bien. Esta es la constante. Si una constante, si una constante estamos hablando de un número, no hay ninguna x envuelto por acá, es menos 7. Ahora, si aquí le pusiéramos w no está definido respecto a x, también sería constante, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo con números porque es mucho más ilustrativo. Entonces ahí digamos como un caso particular, FOME número 1. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la función, esta cosa se va poniendo más entretenido o más dificultosa, dependiendo cómo uno le guste caracterizarlo. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 2, y teníamos la función x más 1, era 3, ¿cierto? Entonces eso teníamos que probar. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Bueno, por demostrar, lo que queremos probar entonces era que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que, vamos a abreviarlo como TQ, por algo de ahorrar palabras nomás, de que la distancia entre x y el valor al cual nos aproximamos menor que delta, implica que la distancia entre la función, que era x más 1, menos el límite, que es 3, es menor que epsilon. Entonces, o partimos de cualquiera de los dos lados, ¿cierto? En el fondo lo que tenemos que hallar es uno respecto al otro. En este caso lo que queremos hallar es el delta. Si uno parte con el delta, tiene que ver cuál es, o sea, parte con el epsilon y ve cuál es el delta que lo apropia, y generalmente ese delta va a estar relacionado con respecto al epsilon. Entonces notemos que nuestra relación, entonces, ¿cierto? Que sería que la función menos el límite es menor que epsilon. Esta cosa es equivalente con x menos 2, ¿cierto? Menor que epsilon.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Perdón. Si se dan cuenta, ya obtenemos la desigualdad que queremos tener. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el delta que nos sirve? Delta igual a epsilon. Y listo. Y esto nuevamente sigue siendo un caso más o menos fome. Entonces, luego, si dado cualquier delta, perdón, epsilon mayor que cero, escogemos delta igual a epsilon y se tiene lo pedido. Vamos a concluirlo así, ¿ya? Claro, porque si consideramos cualquier epsilon, ¿existe un delta? Sí. Delta igual a epsilon, tal que todo esto se cumple. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya estamos bien. Vamos a dejar un ejemplo propuesto y con eso comenzamos la clase del miércoles, ¿ya? Así tienen que leer un poco más la definición formal porque creo que es una de las cosas más importantes con las cuales vamos a comenzar esto, es saberse prácticamente de memoria como la poesía, ¿cierto? La poesía que es para todo epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, tal que x menos a en valor absoluto es menor que delta, y eso implica que el valor absoluto entre f de x menos el límite es menor que epsilon, ¿ya? La tarea, digamos, va a ser aprenderse ahí la poesía. Entonces, este ejercicio, que también sigue siendo una recta de ecuación lineal, tenemos que x, límite cuando x tiende a 2 de la función 1 menos 3x es menos 5. ¿Ya? Entonces, esa vamos a querer probar. Entonces, como observación, ahí uno puede reescribir todo, ¿cierto? Y vale la pena construirnos la desigualdad. ¿Ya? Entonces, la desigualdad, vamos a tener que encontrar ahí un delta como torpedo, digamos, para ver si llegan a lo correcto. Delta igual a epsilon tercio. Y con eso comenzamos el día miércoles. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna observación, duda, pregunta? ¿Encontró muy fácil el ejercicio? ¿O no había visto límite nunca, por ejemplo? Que también, si es la primera vez que uno ve límite, como que siempre cuesta, sobre todo la definición formal. Sí, yo estoy un poco perdida, pero lo voy a repasar y ahí. Cacho. Ya, súper. También una observación bastante importante que lo había omitido, creo que solo al principio del curso, chicos, les dije que íbamos a trabajar, con cuáles libros íbamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, aquí una buena observación es que para aquellos que quieran adelantarse o mirar muchos otros ejemplos que pueden encontrar resueltos, ejercicios propuestos, generalmente vamos a sacar libros del Stuart y del Thomas, ¿cierto? Esos son, digamos, nuestros libros bases. Recordemos también que estos libros están en su formato PDF disponible en el Classroom, ¿ya? En las ediciones que corresponden, entonces también creo que vale la pena que se fijen en eso, que si usted quiere descargar uno diferente o en físico, porque por ejemplo el Stuart tiene un montón de ediciones, el Thomas también. Si no me equivoco, en el Stuart estamos ocupando la séptima edición y en el Thomas creo que es la sexta, porque hay hasta la onceava edición y cambia mucho uno respecto a los otros, por ejemplo los ejercicios. Es muy probable que luego hagamos ejercicios de estos libros, saquemos ejercicios que tienen propuestos y vamos a hacer muchos de ellos. Entonces vale la pena que todos más o menos verifiquen que tienen la misma, que trabajan con la misma edición, porque así si decimos vamos a hacer el ejercicio del capítulo, supongamos 5, y el ejercicio 44 sea el mismo, porque si cambia la edición no nos va a salir el mismo ejercicio. ¿Ya? Entonces más o menos para que nos preparemos con el mismo tema. Y de hecho, justamente, tanto del Stuart como en el Thomas, es que estamos recurriendo ahí a las definiciones y a los teoremas. Entonces, desde a partir de límites, ¿ya? Yo les recomiendo ahí echarle un ojo a estos libros, son bastante buenos para poder ser autocontenidos, es decir, están hechos para uno estudiar solito del libro. Y bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles. Les deseo una buena tarde, bueno, un buen comienzo de semana y nos vemos entonces. Cuídense.
Ya, profe, ya está Ya, bien. profe, que esté bien. Gracias. Igual ustedes, que estén bien, chao, chao. Ya,